Durante estos últimos días, sobre todo en este programa, hemos dado espacio a la discusión respecto al regreso a las clases semipresenciales. Mañana se realiza una marcha del colectivo Volvamos a Clases Perú y evidentemente el tema trae o carga polémica, ¿no? Hay padres que dicen que sí, hay otros que dicen que no. El gobierno dice que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, la educadora Carla Gamberini tiene algunas recomendaciones que ya se usan y se han aplicado en diferentes países del mundo porque nosotros estamos a la cola. Novedad, sobre todo en educación, ¿no? Y el economista Pablo Lavado, por su parte, ha podido estudiar y recoger lo que cuesta y sobre todo qué consecuencias tiene el hecho de mantener las escuelas cerradas. Cuánto pierde un escolar, cuánto pierde un formal, cuánto pierde un informal. Hay data, señores. Entonces, ambos están aquí en el programa. Bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. ¿Cómo les va? Pablo, Carla. Buenas noches, Jaime. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por aquí. Carla, a ver, creo que las recomendaciones que acumulas en un hilo de Twitter resultan fundamentales, sobre todo para repetirlas, porque entre tanta información a veces se nos van algunas cosas que son de manual, de principio, ¿no? Que aplicamos en nuestra vida diaria, desde la doble mascarilla, el distanciamiento y todo lo demás, hasta ciertas cosas muy específicas como, por ejemplo, días diferenciados, cosas que se aplican ya en el mundo entero y que parece ser, no sé si por desidia, por flojera, por miedo o por alguna otra razón, yo sostengo que es la estructural postergación en nuestro país de la educación, siempre ponerlo al final. Lamentablemente siempre ha sido así y esta no es la excepción. Pero, digamos, para comenzar a abrir esta discusión, ¿son fácilmente aplicables esas políticas, esos protocolos, entendiendo la complejidad de la educación pública fundamentalmente en el Perú? Gracias, Jaime, por el espacio para hablar del tema. Creo que es muy valioso que los medios de comunicación pongan a la educación en la agenda pública. A ver, dicho esto, es bien importante lo que mencionas de que el Perú ha dejado en la cola la educación, porque creo que lo primero que hay que entender es que la educación no es un servicio accesorio como lo puede ser los cines y los bares que ya están abiertos. La mayoría de países del mundo y los casinos, la mayoría de países del mundo ya priorizaron, digamos, la alimentación, el transporte e inmediatamente después la educación. Claro. Muchos abrieron escuelas, luego las cerraron, efectivamente, para buscar mejores mecanismos y ahora ya volvieron a abrir. ¿Qué mecanismos son los que se han mapeado a nivel internacional que funcionan? Hay unas recomendaciones globales que se han dado por UNICEF, UNESCO, Banco Mundial, que pasa por tres elementos del retorno. El primero, el retorno tiene que ser semipresencial. Entonces, pensar que vamos a volver a la misma dinámica de escuelas anteriores a la pandemia, con todo presencial o con horas completas lectivas, es un error. El mecanismo que hay que buscar desde la gestión escolar es semipresencial, es decir, solamente ir en grupos pequeños, aulas con espacio, aprovechar incluso espacios abiertos donde haya, e ir en días diferenciados exclusivamente docentes y estudiantes. Es decir, olvidémonos del resto del personal adulto en la escuela, eso podría ser mucho contagio. Entonces, eso es lo primero, semipresencial. Lo segundo, seguro. Como tú has dicho, mascarillas, nuevamente distanciamiento, protocolos, rastreo de contagios y fortalecimiento del docente para saber cómo manejar estos casos. Y tercero, voluntario. Cada familia ha vivido la pandemia de una manera diferenciada. Entonces es bien importante dar la información clara a las familias para que decidan. Dicho esto, no es fácil. Claro. Y no se aplica de igual manera en todos los contextos. De hecho, cabe decirte que en el Perú hay muchos escenarios educativos y por eso el retorno debe ser progresivo y el fortalecimiento de la gestión escolar para lograrlo es individual, es diferente y tiene que ser trabajada de manera local.
Entonces no vale mucho ni aporta mucho dar una política nacional que diga mantenemos todo cerrado o abrimos todo, claro, si cada escenario local es diferente. Claro, exactamente. Yo sostengo también que a la educación se la ha mantenido en cuarentena, ¿no? O sea, se levantó toda la cuarentena en todo, ¿no? Ya has mencionado gimnasios, casinos, cines, todo lo demás, pero el colegio no. Pablo, has presentado una lámina en el Centro de Investigación de la Pacífico bien interesante que nos gustaría que puedas resumir respecto a cuánto cuesta al país, a la gente formal e informal, al escolar como ente individual y a los escolares como tales. Es una montaña de plata. Efectivamente. Lo que hemos calculado con Vanessa Berrocal es que el no estar asistiendo a la escuela por 2 años, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, en realidad no son 2 años los que no están yendo los estudiantes a las escuelas, sino fíjate que para muchos ni siquiera empezaron la escuela el 2020, entonces estás contando 3 meses de vacaciones del 2019 al 2020, 3 meses de vacaciones del 2020 al 2021, sí, y probablemente 3 meses más del 2021 al 2022, que harían 9 meses, casi un año más. Cierro paréntesis. Entonces, para 2 años de no haber ido a la escuela, esto significaría una pérdida de aprendizajes de aproximadamente 2.4 años de educación. Esto quiere decir que si no se hace nada, los niños van a tener 2 años menos, 2.4 años menos de aprendizaje, lo que se va a traducir en un menor conocimiento, en una menor empleabilidad, en una menor productividad y en menores ingresos cuando ingresen al mercado laboral. ¿Cuántos menores ingresos en el mercado laboral va a representar para este joven entre los 25 y los 65 años de edad? Va a significar para aquellos que van a trabajar en un trabajo formal, que es 1 de cada 4, una pérdida de menos de 10% de sus ingresos mensuales. Pero por supuesto, los shocks siempre son más fuertes para las familias más vulnerables. Así es. Lo que significa que para las otras 3 personas que van a trabajar en el sector informal, va a significar una pérdida de ingresos de 40% mensual. Es decir, si un joven gana 1.000 soles mensuales, más o menos alrededor de la remuneración mínima, va a pasar a ganar 600 soles mensuales. No, es brutal. Esto es lo que hemos estimado. Es brutal. Ahora, Carla, hoy se ha publicado un decreto que declara en emergencia a la educación y hay 6 variables o 6 ejes, mejor dicho, desde donde se plantea esta emergencia. Y la verdad es que cuando uno lee algunos comentarios de padres que se identifican como tales, evidentemente lo que más saltan son los temores, ¿no?, de quienes están en contra. No dicen, claro, ustedes, ¿no?, hablan y no... Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los niños cuando vayan al transporte público? Y es que yo no sé, tú me dirás, si es que este decreto de declaratoria de emergencia cubre realmente el espectro de las prácticas globales que se están implementando para el retorno a la semipresencialidad, o es más una cosa gaseosa, un saludo a la bandera, y no ataca problemas específicos, como por ejemplo el transporte. ¿Cómo van a llegar los niños al colegio? Tomando quizá experiencias de otros lados, ¿no? ¿Qué piensas tú? Vamos a darle el beneficio de la duda al decreto, en el sentido de que hoy es un decreto global y tiene unos días todavía para reglamentarse. Entonces es la oportunidad para justamente decir qué es lo que tiene que estar incluido en buscar una respuesta a la emergencia educativa. Entonces, lo primero, yo creo, tiene que estar incluida una campaña de información muy fuerte, justamente para trabajar este tema con los padres de familia, madres de familia y docentes mismos.
No son solo las familias las que tienen miedo, son los docentes mismos. Yo he recibido muchos comentarios desde Más Educación P. Nosotros conversamos con docentes mucho, con docentes de las zonas más vulnerables, pero también con docentes de zonas urbanas. Y hay una campaña de desinformación en la que, por ejemplo, sale pues una autoridad pública a decir los niños contagian más. Claro. O salen otras autoridades a decir que hay otras actividades que quieren priorizar, como el patrullaje, en lugar de la escuela. Entonces creo que es bien importante hoy empezar a aclarar mitos. Primero, las escuelas no son focos de contagio. Y esto es importante decirlo porque esto ha sido recogido en evidencia internacional en Europa, en Estados Unidos, por grandes institutos de prestigio de investigación, pero también en contextos más locales como por ejemplo Argentina. En Argentina se abrieron las escuelas por 2 meses y solo incrementaron los contagios en 1%, pero no porque las escuelas sean focos, sino por el entorno escolar. Por ejemplo, Argentina lo vinculaba directamente al transporte público. Entonces, es ahí cuando nos preguntamos. La estrategia de emergencia tiene que vincular mucho más allá. Así es. De decir no abras o sí abres, sino de hacer que el entorno sea seguro para los estudiantes. Entonces, en ese sentido, los pasos para abrir es primero no poner en duda que se tiene que recuperar la educación y buscar estrategias locales para hacerlo. Entonces, necesitas que gobiernos locales actúen con municipalidades, se dan espacios públicos de repente para hacerlo al aire libre, organizar en donde ha funcionado, organizar primero a las escuelas y a las poblaciones que están cerca y pueden ir caminando, por ejemplo. Claro. Entonces, empezar a verlo así. Yo creo que el problema con los grandes decretos es que norman y no piensan en la aplicación de esto. ¿Y quién tiene que aplicar esto? Primero, el docente y la docente. Hay que fortalecerlos. Tienen que saber en aula tanto cómo llevar una clase semipresencial, es decir, mitad presencial y un poco también por métodos a distancia, pero también tienen que saber de medidas de protección y tienen que saber de medidas de rastreo. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Hay colegios que están más listos que otros. Yo no creo en esta lógica de decir por la igualdad pues dejamos a todos sin educación. Claro. No creo que eso sea lo correcto, sino hay que ya poner la urgencia a fortalecer a las escuelas que les falta, a dar los mínimos servicios para lavado de manos, por ejemplo, y acelerar los procesos de las que ya están listas para poder colaborar con esos niños. Hoy los casos que tenemos, y esto lo sé directamente de muchos docentes de escuelas de zonas urbanas, niñas de 12, 13 años ya con casos de depresión, diagnosticadas con medicinas. Esto no puede seguir así. Por eso hay que ponerle la urgencia a buscar, yo creo, estos planes específicos, no quedarnos en un decreto. Exactamente, no porque unos planteles, algunas escuelas no pueden y los que sí pueden, entonces todos fregados. ¿Por qué? Porque, Pablo, nos comentabas unas cifras escalofriantes sobre cuánto se está perdiendo y cuándo se va a perder, pero estas cifras, si me permites la interpretación, son una foto, un screenshot del momento. No se está midiendo todavía el impacto, por ejemplo, en el trabajo del padre, de la madre fundamentalmente, ¿no? El tiempo que se está perdiendo y sobre todo la salud mental. Mira, alguien me decía esta semana, ¿tú crees que yo voy a pensar, y es duro, ¿tú crees que yo voy a pensar en atenderme con un médico en el futuro que ha estudiado en esta época? ¿Tú crees que yo voy a contratar a un arquitecto que ha estudiado en esta época en virtual? Mira, es durísimo, durísimo. Sí. Entonces, medir esas cosas, digamos, también, la cifra puede ser aún más de terror. Sí, efectivamente. Algunos estudios mencionan que por cada año de cierre se reduce en 0.8 puntos porcentuales la tasa de crecimiento del PBI, ¿no? Ya eso estaría contando pues todo lo que tú estás mencionando. Es por ello que es importante poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de la discusión. Y el centro de la discusión es que tenemos que continuar de manera urgente
el retorno a las clases semipresenciales. Claro. ¿Sí? Y yo ahí quiero resaltar un punto que ha mencionado Carla, porque hay un aspecto de miedo, ¿no?, alrededor de muchas personas, sí, con respecto a que si yo envío a mis hijos a la escuela, se van a contagiar. Y la verdad es que tenemos que explicar que no se está pensando en un retorno a la escuela de 0 a 100, sino un retorno gradual, con horarios flexibles. ¿Por qué no? Por la urgencia, la necesidad de la situación, utilizar los sábados para que los chicos recuperen las clases. Exacto. ¿Por qué no extender los horarios también? ¿No? El niño está son en el otros centro, paradigmas, ¿no? Son nuevos son paradigmas. Otras cosas. Claro. Un problema es el transporte. ¿Por qué no, si a un niño que estudia, que vive en un distrito, estudia en otro distrito y tiene que tomar una combi, un transporte urbano, tiene un colegio a 2 cuadras de él, ¿por qué no puede ir, claro, por 2 o 3 horas a complementar la educación virtual que está teniendo? Tenemos que pensar que lo mejor para el niño, no se está proponiendo regresar de 0 a 100. Es una transición, y lo importante aquí es remediar el impacto que ha tenido el cierre de las escuelas en el aprendizaje de los niños. Exactamente. Y otra cosa más, mucho se habla de la tercera ola y probablemente la explosión de la variante Delta. Pero como tú misma has mencionado, como Carla ha mencionado, la situación del Perú es muy heterogénea, ¿no? En cuanto a colegios públicos, en cuanto a colegios privados, y también y lo hemos visto, en cuanto a cómo impacta la pandemia y la transmisión en cada uno de los distritos. No podemos pensar que la variante Delta va a afectar de manera homogénea a todos los distritos, y tenemos que aprovechar aquellos espacios para no cerrar, sino para continuar con las clases semipresenciales de esta forma tan flexible. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero queda esta conversación para seguirla, porque, digamos, ya el Premier ha dicho que por lo menos este año no va, y nos parece, por lo menos en este programa, que lo que hay que hacer es entregar información, datos comparados, digamos, ejemplos de otros países, porque además ejemplos abundan, porque nosotros estamos a la saga, ¿no? Sí, brevemente, Pablo, por favor.